Los hombres tienden a tener una probabilidad mayor que las mujeres a tener un accidente de tránsito y que este termine en fatalidad. Hola, soy Carolina Pérez, economista, alumni de la PUCE. En horarios de 12 a 6 de la mañana, que un accidente de tránsito termine en una fatalidad es mucho más probable. Primero nos enfocamos en encontrar la base de datos que la sacamos de la Agencia Nacional de Tránsito utilizando datos desde el 2017 al 2022. Lo que un poquito tratamos en este estudio es identificar qué factores influyen en que un accidente de tránsito termine en una fatalidad o no. Ese es el reto. A ver, los principales factores, aunque este va a sonar muy obvio, es el límite de velocidad. Cuando las personas superan el límite de velocidad, la probabilidad de que un accidente termine en una fatalidad es mucho más grande. El primer factor de género, los hombres tienden a tener una probabilidad mayor que las mujeres a tener un accidente de tránsito y que este termine en fatalidad, porque, digamos, tienden a tomar más riesgo, a ir a una mayor velocidad y eso definitivamente termina en una fatalidad. También la hora, por ejemplo, en horarios de 12 a 6 de la mañana, que un accidente de tránsito termine en una fatalidad es mucho más probable por el tema de los controles, tal vez el tema de la respuesta de emergencia no es tan rápida, entonces eso obviamente termina en una fatalidad. Y también el tipo de vehículo. No es lo mismo tener un accidente de tránsito en un carro que en una moto o una persona que está caminando que se le atropellan. Es completamente diferente. Entonces, obviamente, los peatones y las motocicletas tienen una mayor probabilidad de fallecer en el caso de que ocurriera un siniestro de tránsito. También el tipo de vehículo en el que se encuentra y las causas por las que ocurrió el accidente de tránsito. En estas causas podrían ser estuvo bajo efectos del alcohol, distraído, entre otras. El cinturón de seguridad es muy importante, evidentemente, y sobre todo para los pasajeros de la parte de atrás. En Ecuador estamos muy acostumbrados a que no se utilice tanto el cinturón de seguridad para los pasajeros en la parte de atrás, entonces eso puede aumentar un montón la probabilidad de que en caso de un siniestro, sea leve o grave, termine en una fatalidad para estos pasajeros. Algo que me parece importante mencionar es el tema de los cascos para los motociclistas. En muchas provincias no se tiene tal vez ese como uso de los cascos obligatorio en las motocicletas, entonces también puede terminar en una fatalidad para un motociclista en caso de que tuviera un accidente. El impacto económico, primero hay que profundizar que un accidente de tránsito tiene un impacto y un costo humano muy grande. La pérdida de una vida no es cualquier cosa. Y por el lado del impacto económico, los accidentes de tránsito representan el 0,89 del PIB. Entonces, no es un costo menor para el país, tanto en el caso de emergencia, en el caso de insumos médicos, de tiempo de respuesta, sea de los bomberos, la policía, las ambulancias, todo eso representa un costo. De igual forma para las familias, en el caso de que se pierda la vida de una cabeza de hogar, representa un costo enorme. A ver, lo que se puede hacer es respetar los límites de velocidad. El respetar el límite de velocidad puede ser la diferencia entre un accidente termine en un fallecimiento o no. Entonces, me parece que respetar los límites de velocidad es muy importante. Por el lado de los pasajeros, el uso del cinturón de seguridad, los motociclistas del casco. Y por el lado del gobierno, mejorar un poquito los controles de esos límites de velocidad, que si bien la norma está ahí, hacer que se cumpla es muy importante. También el tema de controles de los cinturones de seguridad, el tema de control de los cascos, el tema de control de las licencias, de que las personas no se encuentren bajo sustancias psicotrópicas en el momento que estén manejando. El tema de control en los horarios, por ejemplo, de 12 a 6 de la mañana, un fin de semana, debería ser muy importante y muy necesario de parte del gobierno que se realicen estos controles, porque
En estos horarios, el tiempo de respuesta, como les comentaba antes, es mucho menor. Entonces, sí sería importante que se realicen esos controles para poder evitar ciertos accidentes y que estos terminen en fatalidades. Una de las limitaciones principales es armar la base de datos. Creo que dentro de un estudio esa es una de las limitaciones más grandes, construir la base de datos, construir un panel para poder correr el modelo que utilizamos, un modelo de regresión logística econométrico para ver esta probabilidad y cómo distintos factores influyen sobre esta, fue una de las partes más complicadas. Tema de la información. En Ecuador no tenemos un acceso libre a todos los datos, entonces el tema de la información, datos sobre siniestros de tránsito, cuánto le cuesta al país, esas cuantificaciones económicas, cuánto le cuesta al país tantos accidentes de tránsito al mes, al año, es un tema complicado a nivel de información en Ecuador. Entonces creo que esa fue una de las complicaciones y limitaciones del estudio. Genial, muchísimas Perfecto, gracias. muy bien.